reunión está siendo grabada. Muy buenos días a todas, a todos. Queremos dar la más cordial bienvenida a la Comisión de Recursos Hídricos. En nombre de Dios y de la Patria se abre esta sesión con la presencia de la senadora Isabel Allende, Alejandro Navarro y quien suscribe. Queremos dar la más cordial bienvenida al representante de América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Jan Yarab. Lo acompaña también el representante adjunto, Xavier, que está también con nosotros, y esperamos se pueda ya prontamente conectar a esta sesión el segundo relator especial sobre los derechos humanos para el agua potable y saneamiento, el señor Leo Heller. Esta sesión ha sido convocada con el propósito de conocer precisamente de primera mano el informe de esta oficina específicamente para Chile en materia de agua, de acceso al agua potable y saneamiento. Queremos agradecer especialmente la presencia del director general de Aguas, Oscar Cristi, que se encuentra con nosotros. Queremos también saludar la presencia de académicos, académicas que forman parte de la Mesa del Agua y que en el día de hoy también están participando de esta sesión. Agradecer al equipo de informática y de la Secretaría que hacen posible esta sesión. Quiero ofrecer de inmediato la palabra a la Secretaría para ver si tenemos cuenta, además de las excusas que se han recibido para esta sesión. Sí, tenemos... Está sin micrófono, don Luis, pero... don Luis, está sin micrófono, pero podemos ver la cuenta. Ya. Bueno, excusa del asesor legislativo del ministro de Obras Públicas, señor Nicolás Rodríguez, mediante la cual hace llegar a la comisión la excusa del ministro señor Alfredo Moreno y del director general de Aguas, pero entiendo que está presente. Presente, presidente. Sí. Del ministro de Agricultura, señor Antonio Walker, mediante la cual excusa su participación en la sesión de hoy por compromisos contraídos con anterioridad. Y finalmente el investigador de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Eduardo Baeza, mediante el cual hace llegar a la Comisión un informe de gestión hídrica, su institucionalidad y soporte regular en el país y experiencias sobre la materia en el extranjero. Esa es la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias a la Secretaría. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Senadora Allende. Presidenta, formalmente saludar a todos quienes nos acompañan, que ya lo habíamos hecho todos y todas. Me gustaría, por supuesto, que nos enviaran este informe que habla la biblioteca, sería interesante conocerlo. Y por otro lado, entiendo que está pendiente una reunión, sabemos que en principio se estaba tramitando el Código de Agua y por eso la ausencia del ministro de Obras Públicas, pero entiendo que esta comisión tiene aún pendiente una reunión que tenemos que tomar la decisión si la vamos a esperar con el ministro o vamos a hacerla con su secretario, pero creo que es bien importante también, a medida que ya está avanzando la discusión del presupuesto, saber con cifras muy concretas cuáles son las obras, la inversión y todo lo que se hace en términos de recursos hídricos en las distintas regiones y nuestras comunas. Yo creo que sería muy adecuado en ese sentido no olvidar este compromiso y ver en algún momento qué fecha le vamos a poner. Bueno, efectivamente, nosotros hemos mantenido la invitación abierta para el ministro de Obras Públicas. Lamentamos que, por cierto, en el día de hoy no esté presente, para poder conocer, además de primera mano, el informe de Naciones Unidas realizado específicamente para nuestro país. Y esperamos que su asesor, que está también
con nosotros en esta sesión, el señor Arnaldo Recabarren, y por cierto el director general de Aguas, puedan transmitir la preocupación no solo que surge a partir de las conclusiones que vamos a tener todos la posibilidad de conocer de este informe, sino también en el compromiso pendiente que este ministerio tiene con la Comisión de Recursos Hídricos de dar a conocer la inversión, las reducciones presupuestarias, pero sobre todo lo que dice relación con la inversión hídrica para el año 2021. Damos la bienvenida también al senador Claudio Alvarado, que se encuentra con nosotros. Estamos en la cuenta, no sé, senador. Y por cierto, senador Allende, el informe de la biblioteca, que agradecemos a Eduardo Baeza, va a ser enviado a los correos de cada uno de los integrantes, y si es de interés de quienes nos acompañan de la Mesa del Agua, también nos pueden hacer llegar sus correos a la Secretaría para que le hagamos extensivo toda la información pública que genera el Congreso. Está disponible siempre para todos y todas. Así es que para nosotros es también un privilegio poder compartirla con ustedes, que han sido siempre académicos y personas que han estado muy interesados y activos en la gestión hídrica de nuestro país. Sin más, senador Alvarado, ¿algo sobre la cuenta, puntos varios? Buen día, Presidenta. Un saludo a todos quienes nos acompañan en la sesión del día de hoy. No, y solamente ver lo que planteaba la senadora Allende en orden a que pudiésemos nosotros concretar la reunión con alguien de Obras Públicas respecto a los temas que ella plantea, porque si tenemos permanentemente esta coincidencia de horario, va a ser un poco complejo, salvo que nosotros tomáramos una decisión específica y puntualmente cambiar día y hora a efecto de tener la certeza de que el ministro nos pueda acompañar. Bueno, vamos a hacer esas gestiones desde la comisión y les estaremos informando ahí oportunamente. Muchísimas gracias. Quiero reiterar nuestra más cordial bienvenida al señor Jan Yarab, representante en América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a quien de inmediato le ofrezco la palabra. Tiene su micrófono desactivado. Ahí sí. Ahí sí. ¿Se me escucha bien? Muy bien, se escucha. Honorable senadora Jasna Provoste, presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía, honorables senadoras, senadores, miembros de la comisión, autoridades, colegas, muy buenos días. Es un honor y un placer estar hoy con ustedes, pero sí estoy muy preocupado que aún no logró conectarse el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento, Leo Heller, porque él es la estrella de esta presentación y yo tan solo tengo el rol de introducir al relator. Entonces, ojalá en los minutos siguientes se logra superar los problemas técnicos. Por intermedio de la presidenta de esta comisión, quisiera agradecer en nombre de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la invitación que han extendido precisamente al relator especial, Leo Heller, para conocer sus apreciaciones sobre los obstáculos, sobre los desafíos, sobre los avances del Estado de Chile hacia una plena protección del derecho humano al agua potable. Desde su primera mención en la Conferencia de Naciones Unidas de Mar del Plata, en Uruguay, 1977, el derecho humano al agua ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Convención para la Eliminación de toda Discriminación contra la Mujer, en 1979, en la Convención sobre Derechos del Niño, de 1989, en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2006.
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entonces el órgano del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señaló en su observación general número 15 del año 2002 que el derecho humano al agua, cito, es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Y también la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la adopción de la Resolución 64-292, reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento como esencial para la realización de todos los demás derechos humanos. El mandato del relator especial, ya se mencionó que Leo Heller es el segundo relator especial después de Catarina de Albuquerque. Es un mandato relativamente reciente. Fue establecido inicialmente por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2008 y en 2014 nombró al señor Heller como segundo titular del mandato. Su misión, que finaliza en octubre, ha sido sumamente amplia. Ha llevado a cabo investigaciones temáticas, ha realizado misiones a los países, ha recopilado buenas prácticas y contribuido enormemente con la implementación de los derechos al agua y al saneamiento. Contarán hoy, espero, ojalá, con su visión experta, que goza del mayor reconocimiento internacional. Como ustedes saben, los relatores, las relatoras especiales de Naciones Unidas son expertos independientes que representan verdaderamente la cúpula de la sabiduría en sus áreas de experticia. Me permito tomar unos minutos para ofrecer desde nuestra perspectiva de la oficina regional que cubre también a Chile, un contexto a la participación del relator que sucede en un momento propicio, importante para Chile. La trayectoria del debate en Chile refleja también el camino recorrido para integrar las obligaciones y compromisos adoptados a nivel internacional. Sabemos que Chile ha ratificado los principales instrumentos de derechos humanos, ha votado a favor de las resoluciones respectivas sobre el derecho humano al agua y ha recibido diversas recomendaciones en torno a garantizar la disponibilidad de agua potable y saneamiento, en particular en zonas rurales y en relación con los grupos más desfavorecidos. Sin embargo, aún se encuentra pendiente la ratificación del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales. Hola, Cristian. Oye. Oye, micrófono. Disculpe la interrupción. Golpe. ¿Tenemos al relator? Sí, señor Yarab, tiene usted la palabra. Disculpe la interrupción. ¿Pero el relator está? ¿No? No. Lo seguimos escuchando, señor Yarab. Sí. Perdón la interrupción. Yo estoy esperando con mucha... esperando que verdaderamente se junte a Leo Heller. Estaba diciendo que se encuentra pendiente la ratificación del importante protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y también de su homólogo interamericano. Son los principales instrumentos para garantizar la protección a nivel individual de las personas, la protección subsidiaria internacional de los derechos humanos en la materia. Y también sabemos que nos encontramos en un periodo histórico desafiante o también con muchas promesas en propio Chile. El estallido social que empezó en octubre del año pasado puso en evidencia la urgencia de avanzar en nuevas formas de ejercer la democracia a través de una mayor participación ciudadana, incluso en el proceso legislativo, y también evidenció la necesidad de fortalecer la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos para todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación, con especial atención
en los derechos económicos, sociales, culturales y del medio ambiente. Y el desarrollo del derecho humano al agua se levantó como una cuestión urgente en este país. También el actual contexto sanitario, la pandemia, ha demostrado la crítica importancia del agua potable en la realización de todos los otros derechos humanos, sobre todo el derecho a la salud. Ha demostrado su dimensión colectiva y común, así como la necesidad de brindar protección en especial a los grupos en situaciones más vulnerables. En este contexto saludamos las leyes aprobadas en Chile desde marzo, que han suspendido los cobros de servicios básicos de modo transitorio mientras dure la crisis sanitaria. Pero estas medidas, así como también las adoptadas para enfrentar la crisis hídrica que afecta a gran parte del país, se pueden caracterizar más bien como medidas transitorias. Y sí se necesitan soluciones a largo plazo, como sin duda les están trabajando ustedes en el poder legislativo. El reconocimiento formal del derecho humano al agua en el ordenamiento jurídico chileno al más alto nivel con rango constitucional reviste vital importancia para dar contenido, para hacer efectivo este derecho. Tenemos conocimiento de diversas iniciativas de discusión legislativa actualmente en tramitación en otras instancias del Honorable Senado que buscan otorgar la plena protección del derecho humano al agua. El pleno reconocimiento y protección del derecho humano al agua es una urgencia que Chile debe atender hoy. Reiteramos la disponibilidad de nuestra oficina para brindar acompañamiento técnico en materia de estándares internacionales y buenas prácticas para la realización del derecho, que ponemos a vuestra entera disposición. Espero que ya se juntó su invitado especial, el relator especial, Leo Heller. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Queremos valorar y agradecer el ofrecimiento que nos hace el representante de la Oficina de la Alta Comisionada en Derechos Humanos de poder acompañar, particularmente este acompañamiento técnico que esta comisión también requiere. Estamos en este momento, queremos agradecer al equipo de informática que ha estado haciendo todas las gestiones para lograr conectar desde Brasil al relator especial sobre derechos humanos al agua potable y al saneamiento, señor Leo Heller. No sé si tenemos a alguien de informática que nos pueda plantear por acá o por el chat la situación en la que se encuentra. Entiendo que le estaban habilitando una cuenta especial. Senadora, están tratando de comunicarse debido a que es un teléfono del extranjero, entonces están tratando de comunicarse por otra vía para que sea una vía directa, digamos, para poder comunicarse con él y ver desde allá cómo resolverle la conexión. Yo le voy a estar comunicando a don Rodrigo Poblete de todas maneras la situación. Bueno, muchísimas gracias a Informática. Digamos que estaba ahí su acceso bloqueado. Yo, de todas maneras, quisiera ofrecer la palabra respecto de lo que nos ha planteado el representante de la Oficina de la Alta Comisionada. Senadora Allende. Bueno, agradecer al representante para América del Sur, digamos, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y señalar que efectivamente es muy importante la contribución y la ayuda que nos puedan hacer. Es cierto, él mencionaba que ha habido diferentes iniciativas, pero quiero señalar una vez más, lo hago con mucha responsabilidad lo que voy a decir, pero al mismo tiempo quiero manifestar la frustración que puede significar que nosotros hemos intentado, no una, varias veces, que quede a lo menos a nivel de rango constitucional, obviamente que es la máxima jerarquía, el que el agua es un derecho humano y que es obligación del Estado garantizarlo. Y eso no lo hemos logrado. Y no lo hemos logrado porque es una reforma que tiene un quórum constitucional que impide que podamos ejercer a pesar de tener la mayoría.
y quiero reiterar lo que ocurrió la última vez, que fue en enero pasado, presentamos esta reforma, obtuvimos 24 votos, 12 senadores de la oposición que lo rechazaron. En definitiva, no se reunió el quórum requerido, por lo tanto, no hemos logrado que esto quede a nivel de rango constitucional. Entonces, yo creo que es indispensable. Bueno, ahora tenemos la posibilidad, por supuesto, que se abre a través de un proceso constituyente. Sin embargo, yo quiero lamentar que esto, porque además de aquí a que esté escrita la nueva constitución va a pasar un tiempo, entonces a mí me hubiese gustado que hubiésemos sido capaces, a lo menos como Parlamento chileno, reconocer, como lo hacen los diversos instrumentos internacionales que ha mencionado el señor Jarab. Lo menos que podemos hacer como país es tener ese reconocimiento a nivel constitucional del derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial. Entonces, yo quería nuevamente reiterar que lamentablemente no lo hemos hecho así, solo tenemos a nivel del Código de Agua que el agua es un bien nacional de uso público, pero la verdad es que esto no tiene el reconocimiento que corresponde como un derecho humano que debe ser garantizado. Yo quería enfatizar nuevamente porque creo que es una deuda que tenemos y la tenemos como país, la tenemos en función de que no hemos logrado además garantizarle el 100% del acceso a toda la población. Y creo que es también otro tema pendiente, porque no parece equitativo que tengamos sectores que no acceden al agua potable, así de simple, sectores rurales, y que evidentemente son abastecidos a través de camiones aljibes, y nos parece que es cierto que hay una preocupación, es cierto que hay entendemos, Presidenta, que luego nos van a entregar el informe de la Mesa del Agua que generó este gobierno, y lo conoceremos, es cierto que se toman medidas, pero lo concreto es que todavía convivimos con sectores que aún no acceden al agua. Entonces, no solo no hay un reconocimiento, sino que todavía tenemos sectores rurales que no acceden al agua. Yo espero que esto sea abordado de una manera mucho más integral y nos permita avanzar definitivamente, no solo en el reconocimiento, sino que avanzar en las medidas concretas que nos permitan garantizarle a esa población rural que hoy día no la tiene. Y que efectivamente convivimos entonces con una particularidad, digamos. Lo que tenemos a nivel de la Constitución es simplemente el reconocimiento que los derechos de aprovechamiento son de propiedad privada, o sea, tienen todas las características y funcionan de propiedad privada, es decir, son vendibles, heredables, en fin, se pueden comercializar, pero nada garantiza esta mirada del agua como un derecho esencial y un derecho humano que deberá estar garantizado. Muchas gracias, senadora Allende. Efectivamente, es importante recordar que a pesar de haber tenido una mayoría contundente en enero de este año para la aprobación de una iniciativa que usted misma encabezó de poder garantizar que el agua sea un derecho humano reconocido constitucionalmente, no se haya podido concretar. Y yo también quisiera consultar al representante de la alta comisionada, al señor Jarab. Él en su intervención nos habló respecto del protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, no sé si se podría profundizar aquello o que pudiésemos pedir también a Eduardo Baeza de la Biblioteca del Congreso que nos pueda informar si es que este protocolo facultativo alguna vez se ha ingresado. Recordemos que este pacto fue suscrito en la década del 70, ratificado en la década del 80. Chile ha presentado ya varios informes respecto del Pacto de Desarrollo Económico, Social y Cultural, y sería importante conocer cuál es el avance de este protocolo facultativo. Ya se encuentra con el señor Heller. Ha logrado entrar. Ya se encuentra el relator, que bueno. Leo Heller. Si les parece, ya que ha sido tan difícil la conexión, le dejamos planteadas las consultas al señor Jarab y podemos retomar esta conversación al finalizar esta exposición, pero queremos
reiterar y dar la más cordial bienvenida al relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento, al señor Leo Heller. Comentarle que acá no solo están sus colegas, el representante de la alta comisionada y el representante adjunto en nuestro país, sino también nos acompañan autoridades del Poder Ejecutivo, está el director general de Aguas, asesores legislativos del propio ministro de Obras Públicas y una presencia de académicas y académicos que participan también en la Mesa del Agua que ha sido convocada por el gobierno, y tenemos una interesante expectativa de poder conocer de parte suya el informe que dice relación con los derechos humanos al agua potable y saneamiento en nuestro país. Así es que sin más, le ofrecemos la palabra al señor Leo Heller. Gracias, senadora Jasna. Y perdón por eso, después de media hora yo conseguí finalmente vencer la tecnología. La primera vez que pasa eso, yo estoy muy acostumbrado a usar el Zoom y no sé lo que pasó. No hay problema. Y después de tanta tentativa, bloqueó mi email. Entonces, es una larga historia. Entonces, perdón y gracias por la invitación. Yo cumprimento a todos em nome da senadora Jasna Provoste e cumprimento especial a Jan. Jan, eu creio que é a terceira vez que nos encontramos. As duas vezes anteriores foi em México, primeiro em la visita oficial, depois em el seguimiento, e Jan foi muito atencioso e instrumental em propiciar informações e contactos. Então, muy bien, yo voy entonces, senadora, si me permite, hablar un poco generalmente sobre cómo implementar los derechos humanos, mirando particularmente para la realidad de Chile. Yo debo decir que no conozco en profundidad la realidad de Chile y yo estoy concluyendo mis 6 años de mandato en la relatoría y muy interesante que muy recientemente que yo tuve la oportunidad de trabajar un poco más con la realidad de Chile. Como saben, yo envié, no sé si saben en detalles esto, pero yo he enviado una carta al gobierno de Chile y a bancos y también a empresas que tienen alguna relación con los dos casos, el caso de Petorca y el caso de Alto Maipo. E eu publicado um press release, comunicado à prensa sobre os dois casos. E para mim, os dois casos são emblemáticos, são sinal, são indicador de que há os humanos no país. E depois desta comunicação, eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos, promovido por la Fundación BOL e o outro promovido por Moditima, e eu pude, nesses 2 eventos, verificar que sim, há mais o que fazer, que estes 2 casos são apenas exemplos de possíveis questões relacionadas aos direitos humanos à água e saneamento no país. Devo dizer também que estas comunicações estarão públicas no dia 17 deste mês e todavia não recebemos nenhuma resposta de nenhum de los que receberam as cartas. São cartas de alegações de potenciais violações de direitos humanos. Muito bem. Então, de uma maneira como fazer para melhor implementar os direitos humanos à água e saneamento, eu diria que, em primeiro lugar, há conjunto de medidas que se pode estabelecer no âmbito legal. E eu diria que há, por lo menos, 3 níveis em que isto se pode implementar. Um nível é a ratificação de tratados internacionais. Eu creio que esta etapa Chile ha realizado muy bien, sobre todo porque ha ratificado el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Obviamente hay algo que complementar, por ejemplo, el protocolo
optativo no ha sido todavía ratificado, pero con la ratificación del Pacto Internacional, los derechos humanos al agua y saneamiento se tornan vinculantes para las resoluciones que se han aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas y también en el Consejo de Derechos Humanos, consideran que los derechos al agua y saneamiento son derivados del artículo del el gobierno, el Estado, tiene la obligación de cumplir con los derechos humanos al agua y saneamiento porque ha ratificado el Pacto Internacional. Eso sería un primer nivel. El segundo nivel sería el reconocimiento de estos derechos en la Constitución Nacional. Y el tercer nivel sería el reconocimiento y la explicitación de estos derechos en la legislación nacional, la legislación infraconstitucional. Entonces, para el segundo nivel, es muy importante, en mi perspectiva, sería fundamental que un país como Chile reconociese explícitamente estos derechos en la Constitución. Hay muchos países que hicieron esto, solamente para mencionar algunos países latinoamericanos que incluyeron la Constitución estos derechos. Tenemos Uruguay. Uruguay ha hecho esto en 2004, 6 años antes de la aprobación de la resolución por la Asamblea General. Nicaragua, Ecuador, Bolivia, México y más recientemente, yo creo que 2 meses a la pandemia. Entonces, hay países de la región que reconocieron estos derechos en las constituciones. Hay otros que no reconocieron en la Constitución, pero que han reconocido en la legislación infraconstitucional. En términos muy sencillos, yo diría que el reconocimiento de los derechos en la Constitución tiene un carácter muy importante en yo diría, la judicialización de los derechos, porque la justicia del país se ve obligada en las sentencias, en las decisiones, a considerar estos derechos como derechos constitucionales. Entonces, casos que son recibidos por la justicia de personas, de individuos o de colectivos, los jueces se ven obligados a aprobar las causas con bases en el marco de los derechos humanos. Y el reconocimiento de los derechos y su detallamiento en la legislación infraconstitucional, en mi perspectiva, tiene una interesante implicación de vincular las políticas públicas a los derechos. También, obviamente, el sistema judicial, pero la implicación con las políticas públicas me parece muy importante cuando una legislación infraconstitucional define claramente o que significa el marco normativo de los derechos humanos al agua y saneamiento para la realidad específica de los países. Entonces, cuando tenemos una legislación que es orientada por los derechos humanos al agua y saneamiento, definiciones como el contenido normativo de los derechos deberán estar explícitamente definidas. Entonces, esto significa, para ser un poco más explícito, definir o que significa agua y saneamiento disponibles. Es un de los elementos de los conteúdos. Disponible debe significar que todos y todas deben ter acesso, independentemente de se vivem nas áreas urbanas ou rurales, de que se são indígenas ou não indígenas, não somente em las viviendas, pero também em los locales de trabalho, em las escuelas, em los estabelecimentos de salud, em las calles, porque sabemos que crecientemente muitos países, sobretudo com o impacto da pandemia, infelizmente, desafortunadamente, teremos populações em situações de calle que têm que ter acesso
a agua y a baños. Eso tiene que ver con la disponibilidad. Acessibilidade tem que ver com que todos devem ter condições de acesso, não somente homens e mulheres, pero niños, viejos, maiores, pessoas que vivem com deficiências. O água e saneamento devem ser acessíveis. Isso tem que ver com, por exemplo, as tradições culturais de los pueblos indígenas, que muitas vezes requerem um tipo de soluções que são particulares, específicas. A água deve ser segura e não oferecer risco à saúde. E asequible. Asequibilidade, eu penso que é um tema muito importante, sobretudo em um país como Chile, em que uma parte importante da população recebe água e saneamento de prestadores privados. E a asequibilidade sempre é uma preocupação quando há este tipo de modelo de prestação de serviços. Então, é necessário sempre haver uma regulação muito presente que garantiza que todos tenham acessibilidade financeira a los serviços. E também, esses, então, são basicamente os 5 elementos de los contenidos normativos que uma lei poderia e deveria definir: disponibilidade, acessibilidade, pero também os princípios de los direitos humanos são importantes vincular com estes contenidos normativos, como o princípio muito central de igualdade e não discriminação no acesso a los serviços, o princípio do acesso à informação. Em um dos eventos que participei, um dos ponentes falou de que em Chile a informação é opaca. A informação sobre a prestação de los serviços há uma opacidade. Então, eu pensaria que a informação muito acessível à gente deve ser algo a ser considerado. E acessível é um termo importante porque muitas vezes as informações sobre água e saneamento são muito tecnificadas e muito herméticas, muito difíceis de compreensão por parte dos usuários. Então, há que traduzir essa informação técnica em uma informação acessível a todos. Por exemplo, quando pensamos em qualidade de água, ou preços, os sistemas tarifários, há que traduzir de uma maneira fácil de compreensão. Outro princípio importante é o direito à informação, a participação livre, ativa e significativa, uma participação que tenha, isso é muito clave, e também o princípio da realização progressiva, utilizando o máximo de los recursos disponíveis. Então, são elementos que, em seu conjunto, formam um marco organizador de como os serviços são acessados por la população, que em Chile é muito crítico, é o princípio de que quando pensamos em los diferentes usos da água, o uso para consumo humano deve ser prioritário sobre todos os demais usos, sobretudo os usos para fins econômicos. E para mim isto está muito claro em los dois casos, de Petorca e Alto Maipo, em que se prioriza muitas vezes outros interesses e o uso para consumo humano se queda com um menor nível de prioridade. Bom, estes são alguns elementos que eu estou trazendo para estimulá-los a reflexionar e, eventualmente, pensar em como incluí-los em marcos legais. Outro nível de atuação, outra dimensão de atuação é o âmbito não soltante que instituições estejam orientadas por el marco de los derechos humanos. Então, estou falando
de los entes sectores, los entes reguladores, los prestadores de servicios. Entonces, es muy importante pensar que estas instituciones deben ayudar al Estado chileno a cumplir con sus obligaciones, hoy obligaciones internacionales, mañana puede ser obligaciones inclusive nacionales de realizar los derechos humanos. Por ejemplo, el hecho de que los prestadores en Chile, en las áreas urbanas sobre todo, sean privados, no significa que estos prestadores no sean obligados a cumplir con los derechos humanos. Hablamos que estos prestadores tienen responsabilidades y no obligaciones con los derechos humanos, mas o más central es que cuando el Estado chileno delega la prestación de servicios para terceros, eso no significa que el Estado no deba cumplir con estos derechos humanos. Estos terceros pasan a ser como brazos del Estado que hacen que los derechos humanos sean cumplidos. Entonces, es muy fundamental que estos terceros, los prestadores privados, yo aprendí que llaman de las sanitarias, es un término nuevo para mí. Entonces, las sanitarias, como dicen, tienen un rol de hacer con que el gobierno de los derechos humanos. Y para eso es muy importante que haya una regulación fuerte, independiente, autónoma, que haga con que las sanitarias presten los servicios de la mejor forma posible y enmarcado por el marco normativo de los derechos humanos. Muy bien, yo creo que son algunas reflexiones iniciales. Yo me coloco a disposición de todos si quieren explorar uno u otro de estos temas. Y gracias. Y nuevamente, perdón por la... Muchísimas gracias a nuestro invitado Leo Heller. Sería de gran interés también para esta comisión poder tener ese intercambio epistolar, estas cartas que usted ha enviado tanto al gobierno como al sector privado y del cual el gobierno aún no tiene respuestas. Ahora vamos a ofrecer una ronda de preguntas a nuestros senadores, senadoras, así es que queremos ofrecer la palabra. Senadora Allende. Bueno, en primer lugar, saludar a don Leo Heller, agradecerle su participación. Bueno, en algún momento quizás podemos conocer más en detalle toda la relatoría en lo que se refiere a nuestro país. Me parece muy importante lo que nos ha señalado, digamos. Y bueno, antes que él pudiese conectarse, yo ya había hecho mención, como junto a otras senadoras, como la senadora usted misma, presidenta, la senadora Muñoz, en fin, hemos tratado de que tenga este reconocimiento a nivel constitucional, lo que no lo hemos logrado. Y en términos de las leyes que nos acompañan, también enfatizar más, que tampoco queda claro, el que es efectivamente un derecho humano que debe estar garantizado. Ahora, a mí me interesaría mucho conocer después más en detalle, pero si entiendo bien, Chile es un caso, yo no sé si los demás países, en realidad desconozco de América Latina, son así, pero Chile es un caso en el cual efectivamente se privatizaron las sanitarias, que son las empresas que entregan este servicio de saneamiento y de abastecimiento del agua en el mundo urbano. Las razones por las cuales se privatizó esta sanitaria, se nos dijo en ese momento, nosotros estábamos incluso en el gobierno, así que es responsabilidad de los que éramos parte del gobierno, era de que esta era la mejor forma para poder garantizar un saneamiento, que de otra manera la inversión era muy grande y por lo tanto podíamos darle ese servicio a la población. Yo creo que efectivamente a nivel urbano en nuestro país, entiendo que el nivel de saneamiento cubre casi el 97%, lo que es una cifra bastante importante, evidentemente, porque deja casi a la totalidad de la población a nivel urbano, que es muy distinto al mundo rural. Sin embargo, efectivamente, como ha dicho algo el señor Heller, esto choca con
una transparencia en relación a la información, la verdad, o una participación en relación a la información, no solo en términos de la calidad del agua, también el cálculo de las tarifas, también, en fin, una serie de efectos que esto tiene. Entonces, es interesante evaluar, yo no sé la experiencia de otros países, pero si a su juicio ya a esta altura es un hecho, digamos, se privatizaron las sanitarias con ese objetivo, cubrir el saneamiento. Entonces hoy día son las sanitarias las que le entregan al país el abastecimiento y saneamiento de las aguas. Entonces es interesante, por supuesto, juzgar del punto de vista de los derechos de la población en términos que no solo la calidad, sino el acceso a la información, la transparencia de la información, la participación en decisiones, cosa que yo me temo que es inexistente y que en ese sentido creo que no estamos cumpliendo, si entendí bien, lo que son, digamos, los parámetros que debieran tener mirándolo de la óptica de los derechos humanos. Y eso no puedo evitar de señalarlo, Presidenta, de que también tiene mucho que ver con que Chile no es capaz de ratificar el Tratado de Escazú, que a mi juicio justamente pone el énfasis también en la participación, en la transparencia, en la colaboración y en la información. Lamentablemente, como bien sabemos, hay una negativa del gobierno, a pesar de haber sido el principal impulsor durante el primer gobierno del presidente Piñera, bueno, de firmar esto. Y obviamente para mí están relacionados, porque estamos hablando de participación, de transparencia, acceso a la información. Entonces yo quería un poco como poner el énfasis, cuál es la mirada que tiene el señor Heller. Dicho en otras palabras, el haber privatizado fue una buena medida. El haber privatizado significa que no solo basta con dar el servicio, sino en qué condiciones se da el servicio, volviendo a lo que hablábamos antes, transparencia, información, en fin, participación. Hay, supongo, parámetros que permitirán medir la calidad de ese servicio, la calidad del agua. Nosotros tenemos situaciones en las cuales usted misma representa una región que yo también en algún momento representé y tenemos sus dudas respecto a la calidad del agua porque algunos de los parámetros, digamos, sobrepasaban lo que era recomendable por la OMS y por lo tanto ahí había un tema cuestionable. Hemos tenido otros casos en el país. Me imagino que el señor Heller no ha tenido la oportunidad de interiorizarse, pero hemos tenido otros casos en Arica, en fin, donde claramente el agua estaba contaminada con arsénico. Bueno, se dice que también en Quintero Puchuncaví hay algo de eso. Y finalmente termino para no alargarme más. Sería interesante si puede profundizar más lo que él llamó estos dos casos. A mí me interesa particularmente, por supuesto, porque es la región que me toca representar, que es Valparaíso, lo que él llama, digamos, el caso Petorca. Me gustaría que lo profundizara más. Él dijo con claridad de que pareciera que hay otras prioridades por sobre el consumo humano, pero sería bueno que lo pudiera profundizar más si puede. Muchas gracias, senadora Allende. Le ofrecemos la palabra al señor Heller. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, es muy difícil decir si la decisión de Chile a décadas atrás fue buena o mala, correcta o equivocada. O que pasa es que yo voy a explorar un poco eso. Si miramos los números de Chile, los números son muy buenos. Los números, las estadísticas nacionales de acceso al agua y saneamiento, yo creo que son los mejores de nuestra región, de América Latina y Caribe. Y es muy difícil decir si esto se puede atribuir a la decisión pasada. Es muy difícil hacer essas análises porque no tenemos un escenario contrafactual, como decimos. O que pasaría caso no tuviese habido la privatización. O que pasa es que los números son buenos, pero hay una parcela de la población con problemas. Eso me quedó muy claro, por ejemplo, cuando discutimos con Modatima los casos en algunas regiones. El modelo chileno es un modelo casi único en el mundo. Hay dos países en el mundo que adoptaron una privatización con estas características, que son el Reino Unido y Chile. Eso pasó en los años 90, si no me equivoco. No sé exactamente cuándo
essa decisão se tomou em Chile, creio que em meados de los anos 90. E por que são únicos? Bom, primeiro, há uma parcela muito pequena da população mundial que recebe água de privados. O estándar de prestação de serviços é público e local. Há como 10% da população mundial que recebe serviços de água e saneamento do privado. O que é distinto em Chile e em Reino Unido é que como eu diria, a propriedade de los ativos de los sistemas de água e saneamento são de los prestadores, de las companhias privadas, lo que chamam de sanitárias. Então, as sanitárias são dueñas de las redes, de las plantas de tratamento, de los reservatórios, de las tomas de água. E a maioria de los outros países, com essas duas exceções, quando os privados participam, eles participam por meio de modelos como concessões. Concessões é o modelo mais frequente. Quando há uma concessão, não se transfere a propriedade de los serviços a los prestadores privados. Os prestadores privados prestam os serviços por um período que pode ser largo, 20, 30, 40 anos, pero quando se termina este período, todos os ativos, todos os assets, em inglês, se retornam, se quedam em mãos públicas. Então, isso é muito particular e em mim, essa é uma opinião muito particular, muito personal. Eu creio que os riscos, quando o modelo é assim, é mais grande. Mi último informe para a Assembleia Geral, que eu vou apresentar no dia 21, é exatamente sobre o tema da privatização dos serviços e os riscos a los direitos humanos. E eu creio que no campo de água e saneamento, esses riscos são muito típicos e muito específicos, porque eu trabalho em meu informe com um modelo teórico-analítico que associa 3 fatores que tornam esses riscos mais importantes no setor de água e saneamento. O primeiro fator é o fato de que o setor de água e saneamento trabalha com uma ideia de monopólio natural, o que se pode perceber claramente porque temos sempre um prestador único em um mesmo território. Não é como lá, por exemplo, a telefonia móvel, em que há muitos prestadores. Temos um prestador único, isso se caracteriza como monopólio, e isso traz desafios particulares. O segundo fator é que, muito frequentemente, os prestadores têm uma tendência a buscar maximizar as ganâncias, os lucros, as ganâncias. Há, então, uma tentativa de maximização das ganâncias. E o terceiro fator é que usa uma assimetria, um desbalance de poder entre o prestador e os que transferem o serviço, os governos locais, que muitas vezes são frágeis. Então, estes 3 elementos combinados levam a riscos de violação de direitos humanos em várias dimensões. O problema da asequibilidade, o problema da falta de investimento, o problema de déficit de informação, como a senadora ha mencionado. Então, no informe eu procuro clarificar estes elementos de uma maneira a melhor que eu pude. Então, eu diria que sim, o modelo traz preocupações em termos de elementos relacionados a direitos humanos. É muito difícil falar em violações, porque isso é muito contextual, depende de cada caso. Eu espero ter podido responder. Em termos de los 2 casos, sobretudo Petorca, sim, a preocupação claramente é que água está sendo utilizado de forma muito falta, como dizem. Para mim, eu hablo aguacate, não? Eu creio que estamos falando do mesmo. Então, a cultura de palta
consume un volumen de agua muy desproporcional y esto ha llevado que el acceso de la población al agua está siendo comprometido. El gobierno había asegurado que las personas podrían tener un acceso a 100 litros por persona por día en un dado momento y después cambió y bajó este volumen para 50 litros. Esto en pleno momento de la pandemia. Y la gente protesta que, por un lado, el gobierno nos ha dicho que tenemos que lavar las manos muchas veces por día. Y, por otro lado, nos quita una agua que sería necesaria para este lavado de manos. Es muy claro que en la pandemia, para una efectiva protección contra el virus, la diseminación del virus, se gasta más agua. Y el movimiento del gobierno chileno fue en la dirección exactamente contraria, de bajar los volúmenes disponibles para la población. Entonces, esto es el caso de Petorca, de una manera muy rápida. Y el caso de Alto Maipo es un poco similar. El agua está siendo priorizada para producción de energía hidroeléctrica, puede colocar en riesgo el abastecimiento de parte de la población, sobre todo el sistema de la Grande Santiago. Entonces, en los dos casos, aparentemente, se prioriza el agua para usos económicos y en detrimento del agua para consumo humano. Muchísimas gracias. Y efectivamente llevamos cerca de una década intentando modificar la actual legislación del Código de Aguas, y parte de esa modificación tiene que ver con establecer usos prioritarios, tal como el relator de Naciones Unidas nos ha señalado, que es el acceso preferente, prioritario al agua para el consumo humano. Y en eso quisiéramos ver también una actitud de mayor agilidad de parte del Ejecutivo para poder sacar adelante esta tramitación del proyecto de ley. Yo también quisiera hacer una consulta al relator especial, y tiene que ver un poco de cómo evalúan ustedes que el Estado chileno, para redistribuir agua en tiempos de sequía, que es una de las iniciativas de ley que hoy estamos también tramitando en esta Comisión de Recursos Hídricos, esta redistribución de recursos hídricos de agua en tiempos de sequía que permita dar alcance a los usos básicos de subsistencia, deba eventualmente indemnizar a los privados dueños de derechos de aprovechamiento. Y me surgió también esta consulta a propósito del informe que usted va a presentar el 21 de este mes a Naciones Unidas respecto de la privatización. Ahora, claro, el énfasis que usted hace respecto de la privatización de los servicios, aquí nos gustaría incorporar esta mirada, porque cuando enfrentamos una situación de sequía como esta, para poder redistribuir agua, la Dirección General de Aguas tiene que indemnizar a los privados dueños de derechos de aprovechamiento, que lo han obtenido a título gratuito de parte del Estado. En definitiva, esta protección constitucional de la propiedad privada sobre el bien común es parte de esta profunda molestia que hoy existe y que es Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Senador Navarro tiene su... Pero hay un micrófono encendido. El 43% de las áreas urbanas no tiene factibilidad, no está dentro del radio de concesión, entonces es un dato súper relevante. Estamos conociendo de una conversación que no corresponde. Sí, está vinculada, pero no... Bueno, quisiera retomar al relator especial, un poco preguntarle a usted cuál es su opinión respecto de que el Estado de Chile, para redistribuir agua en tiempos de sequía y poder entregar agua para la subsistencia, tenga que indemnizar a los privados, que me gustaría que se pudiera a lo mejor referir a aquello. Pero también me ha pedido la palabra el senador Navarro, en una de esas podemos juntar estas dos consultas, si le parece. Así es, presidenta. Preguntarle al relator, tema agua y comunidades indígenas, particularmente pueblos originarios. ¿Cómo abordan
desde la perspectiva de las Naciones Unidas, el derecho al agua de los pueblos originarios, toda vez que en Chile los pueblos originarios reclaman tierra, pero la tierra está también asociada al agua. Como estos derechos están inscritos de manera distinta, ¿cuál es la perspectiva de las Naciones Unidas en torno a la propiedad del agua o al reconocimiento de derechos a las comunidades de pueblos originarios? Chile, el problema es que en Chile está absolutamente vigente tanto por la tierra, la demanda de tierra. Hoy día es el principal conflicto político en Chile, de características muy graves, pero también está ligada al derecho al agua de los pueblos originarios. Si nos pudiera contar cuál es la norma internacional, así como hizo referencia a la operación de privados, que solo un 10% y un 90% de operación del Estado, respecto a cómo se distribuye la propiedad y el derecho al agua de los pueblos originarios en los países del mundo. Eso, presidente. ¿Puedo agregar algo? Senadora Allende. Interesante explorar, porque imagino el relator entiende de lo que usted mismo señalaba, o sea, en la Constitución estos derechos de aprovechamiento que se entregaron son en la práctica derechos que quedan absolutamente privatizados, porque las personas, como señalamos antes, los pueden vender, heredar, en fin, comercializar, etc. Y eso es lo que se prioriza actualmente en nuestra Constitución. Entonces, interesante ver eso. Lo que explicaba don Leo Heller como relator es que Chile y Reino Unido tienen un sistema, una particularidad, digamos, porque si bien se supone que en las concesiones, los activos, una vez pasado los años que dura la concesión, vuelven al Estado. Y aquí en la sanitaria, son las sanitarias las que son las dueñas de estos activos. Y eso es lo que hace este modelo especial con sus riesgos que tiene, que yo creo que es muy interesante y que ha sido muy, muy iluminador para nosotros. Entonces eso es muy importante, pero a mí me gustaría entender mejor entonces estos derechos de aprovechamiento. El gobierno los mira, y acá está, entiendo, don Oscar Christie, el director general de Agua, el gobierno los mira como concesiones. Sería interesante contrastar entonces cómo se compatibiliza. Eso por un lado. Por otro lado, le quiero decir al relator que yo comparto su observación que ha hecho en relación a Concagua. Yo represento esa región en Petorca específicamente. Sin embargo, quisiera saber qué otra fuente ha usado, porque si bien yo reconozco y Modatina ha hecho denuncias y ha tenido un papel muy activo en denunciar justamente la concentración de la sobreexplotación, el monocultivo de paltos que tienen un uso intensivo del agua, etcétera, etcétera. Sin embargo, me imagino que no solo fue la única fuente. Me gustaría saber qué otras fuentes acudió, porque entre otras cosas, aquí en esta misma Comisión de Recursos Hídricos, el propio ministro de Obras Públicas nos ha explicitado el plan Aconcagua, específicamente las medidas sobre Petorca, por eso digo aquí está. Entonces yo supongo que esto también tiene otras fuentes de información. Lo digo porque es evidente que como relator tiene que preocuparse de que haya varias fuentes, porque es un tema delicado. O sea, Petorca a nosotros nos preocupa, pero también queremos saber si efectivamente hay o hubo una cierta capacidad de evaluar medidas que se supone que está tomando el gobierno para no que vaya a cambiar la propiedad de los derechos de aprovechamiento, porque no es eso lo que hace, al revés. Compra algunos derechos que tienen algunas personas, que les fue entregado, como dice la senadora Provoste, nuestra presidenta, gratuitamente. A veces compra la Dirección General de Agua o la Dirección de Obra Hidráulica para entregárselo justamente a quienes hoy día no tienen, que es un ejercicio, a lo menos podría llamar la atención, digamos que terminamos comprando nosotros derechos que fueron entregados en algún momento gratuitamente a quienes lo poseen para poder entregárselo a aquellos que no los tienen. Entonces no deja de tener una cierta contradicción, pero me gustaría si pudiese referirse a esta situación. Presidenta. Muchísimas gracias. Nos ha pedido también la palabra el director general de Aguas, Oscar Christie. ¿Puedo participar en la conversación? Sí, gracias. Gracias. Yo tengo un problema de cámara. Yo no tengo cámara, no sé, hemos tratado aquí, me han puesto cámaras, todo, pero parece que mi computador falla y disculpen. No se preocupe, ya, entonces lo escuchamos atentamente. No es que no quiera que me...
No, pero reconocemos su voz, así es que no hay dificultades. Estoy para en mi todos oficina, los sentado, me han puesto dos cámaras, para todos los efectos cámaras, del acta vamos a reconocer en esta voz Gracias. al director general. Absolutamente. Perdonen ese detalle. No, está bien, está bien. No, solamente, efectivamente, una pequeña precisión respecto al derecho a indemnización, que está en el código para que el relator pueda tener una respuesta completa. Sí. Cuando la Dirección General de Agua hace distribución en periodos de sequía, solo tienen derecho a indemnización aquellos que se sientan perjudicados por una distribución en que le llegue menos que lo que le corresponde proporcionalmente. Es decir, hay un principio en el Código de Aguas que las aguas son alícuotas, es decir, se distribuyen proporcionalmente. Entonces, en un periodo de sequía, por ponerlo en simple, si hay la mitad del agua, los titulares de derecho tendrían que sacar un 50% de sus derechos, y si no lo hace, la Dirección General de Agua interviene para que así sea. Si en esa intervención la Dirección General de Agua determina que alguien no saque lo que le corresponde, sino que saque menos, esa persona se podría sentir perjudicada y en ese escenario podría solicitar una indemnización, pero no es en la medida que la distribución de aguas que hace la Dirección General de Agua sea proporcional, no hay ningún derecho a indemnización. Solo para precisar ese punto. Y lo segundo es que en el caso de Petorca me parece muy interesante lo que plantea la señora Allende de tener a mano siempre todos los datos, porque Petorca es una situación bien crítica porque vive una sequía ya de hace más de 10 años. Y por supuesto que eso afecta a todos en el acceso al agua. Si vemos cuál es el problema de los sistemas de agua potable rural, que son los que más nos preocupan, el acceso de las personas en el área rural al agua, estamos hablando de muy pocos litros de agua. Siempre hemos señalado que lo que falta no supera los 37 litros por segundo, que es casi el 1, el 1,2 o el 2% de todo el agua que se ocupa en la agricultura. Entonces, la verdad es que las soluciones están muy a la mano del Estado, y a veces más que problemas de derechos de agua o agua en sí mismo, es que los pozos quedan colgados y requieren de una inversión para profundizar, o a veces tienen otro tipo de fallas. Entonces, no es tanto un tema de cómo hacer una gran intervención, sino que son intervenciones marginales en que sin duda que el Estado ha sido lento. Todos los Estados, este gobierno, el pasado, ha sido difícil de abordar. Y tal como lo señala la senadora Allende, en el Código de Agua hay una atribución que permite al Estado expropiar derechos de agua para fines de consumo humano. Y en ese contexto es que la Dirección de Obra Hidráulica, no es la DGA, sino que la Dirección de Obra Hidráulica es la que puede hacerlo, lo hizo el año pasado y compró ciertos derechos haciendo uso de esa atribución para entregarlo. Y efectivamente eso va a ser fácil y son montos muy inferiores respecto a lo que se gasta en los camiones de aljibe. Son trabas administrativas las que a veces hacen lento el procedimiento. Pero aun cuando se tenga esa agua, va a quedar pendiente toda la inversión en infraestructura en esos sistemas de agua potable rural que requieren de apoyo para poder acceder a esa agua que eventualmente le va a llegar. Entonces yo creo que es muy importante complementar el caso de Petorca con todos los datos para ponerlo en un contexto muy adecuado. Eso, Presidenta, gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, en el artículo 314 del Código de Agua es donde se establece esta posibilidad de indemnizar a los privados en materia de redistribución de agua. Le ofrecemos la palabra al señor Heller. Gracias por las cuestiones. Sí, yo empiezo. Son varias preguntas. Sí, y confesso que yo teria alguma dificuldade de entrar em aspectos mais específicos de o que plantean. Pero em termos mais generales, eu creo que é importante, em primeiro lugar, fazer uma distinção entre o que são os serviços. A senadora Provoste ha mencionado isso. O que são os serviços, o que é a água enquanto
el agua en la naturaleza, en los mananciales superficiales, en los acuíferos. Y mi mirada es particularmente la mirada de mi mandato, por el mandato que tengo, es principalmente para los servicios. Siempre miro los servicios. Pero el agua en el ambiente, cuando hay las personas ven su acceso prejudicado por una sobreexplotación, o, por ejemplo, cuando los pueblos indígenas, para pensar en un ejemplo, utilizan directamente el agua en la naturaleza y hay conflictos, eso sí tiene que ver con mi mandato, porque siempre tengo que preservar el agua para que este uso está siendo violado, es importante para mí. El otro tema es que cuando en mi informe, por ejemplo, sobre privatización, piensa en la privatización de los servicios, modelo de Chile, de la concesión. Cierta dificultad para escucharlo. Sería bueno que apagara la cámara. Sí, okay. Si le parece, señor Heller, tenemos ahí como una conexión un poco débil. ¿Ahora sí? ¿Está mejor ahora? Sí. Ahora sí. Está mejor. Sí, puede ser la conexión. En tiempos de isolamiento social, la internet está quedando peor. Entonces, yo estaba diciendo que este modelo chileno para mí también es un poco particular, único. No conozco otros contextos en que esto existe. Entonces, inicialmente, la pregunta de que la indemnización en situaciones de sequía me parece un poco difícil de considerar como algo en conformidad con los derechos humanos, porque el principio central de los derechos humanos es la priorización del agua para consumo humano. Me parece un poco extraño haber que pagar para garantizar esa priorización. Y el otro tema es que eso pasa en tiempos de sequía, y eso me remete a un otro principio de los derechos humanos, que es el principio de la sostenibilidad del uso del agua. Mi observación en muchos países es que el tema del cambio climático, porque tenemos que reconocer, las sequías están quedando más frecuentes, y eso tiene una relación muy clara y científicamente comprobada con el cambio climático. Eso se quedará cada vez más frecuente, cada vez más tenemos menos agua en determinadas épocas del año. Entonces, esto me traz una reflexión sobre la necesidad de que en la planificación del uso del agua, el cambio climático sea una variable muy importante. Es muy importante hacer proyecciones de la disponibilidad de agua en tiempos de afectación de la disponibilidad por el clima. Entonces, si el gobierno de Chile está encargado de conceder el uso de agua para privados, la legislación permite que eso se haga, es muy importante que las autorizaciones, las concesiones sean hechas en conformidad con la sustentabilidad de la disponibilidad de agua. Entonces, en otras palabras, no se debe autorizar más agua do que a que estará disponible en tiempos de cambio climático, de tal manera que se preserve la disponibilidad de agua para consumo humano. Eso sería una mensaje un poco general, no estoy con eso contestando de manera muy objetiva lo que las dos senadoras han planteado, mas me parece que combinar estos dos principios, la prioridad de uso de agua para consumo humano y la sostenibilidad, mismo en tiempos de mudanza climática, sería algo que podría evitar los problemas que fueron mencionados. El tema infelizmente, yo no he tomado nota del nombre del senador que ha preguntado sobre los indígenas, pero es un tema muy, muy importante, y yo movilizaría el concepto de la
igualdad y no discriminación. Cuando miramos para los planeamientos gubernamentales para acceso al agua, este tema, este principio de la no discriminación nos convoca a pensar que la prioridad que se debe dar para el fornecimiento de agua es justamente para las poblaciones que tienen situación de vulnerabilidad. Entonces, es muy importante que se coloque en primer plano el acceso al agua a los indígenas y la gente que vive en las ciudades, en asentamientos informales, en la calle, la gente que vive en las zonas rurales. Entonces, eso es muy importante. Eso invierte la lógica tradicional del sector de agua. La lógica tradicional es fornecer agua a los que pueden pagar y no para los que no pueden pagar. Entonces, el acceso al agua a los indígenas, y yo estoy convencido de que en muchos casos el acceso al agua y el acceso a tierra son indisociables. Se debe pensar en estos dos accesos de una manera integrada. Eso es fundamental desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, lo que da soporte a este principio es exactamente el tema del principio de la igualdad y no discriminación. La senadora Allende pregunta sobre las fuentes de información sobre Petorca. Sí, eso es típicamente una de las actividades de los relatores, que son las comunicaciones con los países. Entonces, en este caso, recibimos denuncias de diferentes fuentes, hacemos uma investigação mais aprofundada, não contamos com somente uma fonte de informação e, com isso, formamos um quadro de evidências de que há não uma violação, mas uma potencial violação dos direitos humanos. E o mecanismo é enviar uma carta de alegação para os governos e também outros atores que podem estar involucrados, por exemplo, bancos que financiam projetos econômicos, as empresas, e perguntamos. Não é uma carta que afirma que há uma violação, mas uma carta que pergunta a esses atores: mira, as evidências que temos são estas, o que tem que agregar, como contestam, que evidências diferentes têm. Então, este é o processo que estamos no momento. Enviamos essa carta há como um mês e meio atrás, damos 60 dias para receber as respostas. Isto vai concluir em 17 desse mês e depois tornamos público toda a comunicação que hicimos. No caso particular destas duas situações, Petorca e Alto Maipo, como era um caso de urgência, pudimos enviar uma comunicação à prensa. Muitas vezes temos que esperar os 60 dias para enviar as comunicações à prensa. Então, em resumo, senador Allende, sim, não nos confiamos em uma fonte de informação apenas e não estamos afirmando que há uma violação. Estamos levantando o problema e perguntando ao governo que informações adicionais tem e se há outros tipos de miradas sobre o caso. Yo creo que eran esas las principales. Bueno, muchísimas gracias. Queremos ofrecer la palabra también a nuestras invitadas, invitados, si es que hay alguna consulta para el relator especial. No. Señora Presidenta, si no hay preguntas, puedo complementar un punto que yo creo que es importante relevar de los avances que se están logrando con el proyecto de Código de Agua. Le ofrecemos la palabra al director general de Aguas y luego al representante en América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada. Gracias. Sí, complementar en la línea de lo que plantea el relator, que efectivamente yo creo que se están dando pasos bien importantes en el contexto de la discusión del proyecto que modifica el Código de Agua y que aquí hay dos de las autoras de ese, por lo menos veo a dos de las autoras de este proyecto, es que específicamente se señala la prioridad no solo del consumo humano, sino que también de subsistencia, que es un concepto incluso más amplio que el que pudiera ser el propio acceso para el aseo,
o para los elementos básicos, sino que se agrega este concepto de subsistencia, asociado también como un derecho básico en el otorgamiento de los derechos. Y también hay varios artículos nuevos que refuerzan algo que ya estaba, pero que ahora se refuerza, que es la obligación de la Dirección General de Agua de constituir reservas para el consumo humano, reservas en el sentido de que efectivamente hoy puede que el consumo humano esté en esos lugares satisfecho, pero a futuro, con la menor disponibilidad de agua y el crecimiento de la población, se van a requerir más recursos, y por tanto este proyecto de Código de Agua también entrega nuevas herramientas para que la Dirección General de Agua pueda ir constituyendo esas reservas, e incluso incorpora la obligación de la Dirección General de Agua a hacer planificación a nivel de cuenca, y entre esos elementos está también el proyectar cómo tendrán que ser esas reservas en distintos escenarios de cambio climático. O sea que muy en la línea de lo que plantea el relator. Solo quería hacer ese punto, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que de aquí al 21, que es la fecha en que se debe presentar este informe a la Asamblea General, podamos tener de parte del Ejecutivo una urgencia al proyecto de tramitación de Código de Agua, y para esa fecha verlo ya despachado, no solo de la Comisión de Constitución en la que está ahora, sino ojalá de la sala. Me había pedido la palabra el señor Yarab, luego la senadora Allende. Entiendo, hemos ya tenido desde las 9:30 al representante de América del Sur. Queremos insistir en que vamos a tomar su ofrecimiento de poder contar con el apoyo, el acompañamiento técnico de su oficina a esta comisión. Y quisiera también expresar a ustedes que la senadora Adriana Muñoz, es miembro titular de esta comisión, que no ha podido estar en el día de hoy, ya que fueron convocadas ambos presidentes de la corporación, tanto de la Cámara de Diputados como ella en su calidad de presidenta del Senado, a una reunión con el presidente de la República. Así es que en su representación nos acompaña el senador Alejandro Navarro, quien por cierto siempre es muy bienvenido a esta comisión también. Señor Yarab, le ofrecemos la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Yo voy a tener que salir, solo quiero agradecer la invitación y responder a la pregunta sobre el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El protocolo facultativo fue suscrito, pero no se encuentra presentado para ratificación en Parlamento. Esto es algo que tendría que hacer el gobierno. Muchas gracias de nuevo y me despido y reitero nuestro ofrecimiento de cooperación, y también me despido de Leo. Muchas gracias por tu participación. No, bueno, muchísimas gracias. Somos nosotros quienes agradecemos la presencia del señor Yarab en su calidad de representante en América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la misma forma Xavier Mena, que ha sido también un importante interlocutor entre esta comisión y de la oficina, y agradecer de manera muy especial también al relator especial. Me ha pedido la palabra la senadora Allende. Desde ya liberamos al señor Yarab. Muchísimas gracias por su participación. Senadora Allende. Y luego sí, por supuesto, agradecerle al señor Yarab, ya que se despide. No, yo quiero también que quede muy claro, y me parece que también lo dijo expresamente el relator. Obviamente me parece muy bien no solo que se informara con Modatina, que como digo ha hecho denuncias importantes, y fue una de las organizaciones que ha puesto el énfasis en la situación específica de Petorca, sino también de otras fuentes, lo cual me parece absolutamente correcto. Yo, como él solo había mencionado a Modatina, ese fue el ejercicio mío de preguntarle, pero no tengo ninguna duda que un relator obviamente tiene diversas fuentes, incluido el gobierno, porque esa es la mejor manera de presentar evidentemente la situación, que por lo más yo comparto. Quiero decirle también que no es la única institución que no ha tenido respuesta, porque yo quiero recordar, y acá está el director general de Agua, pero nosotros mandamos, firmado por 20 y tantos senadores, una carta al gobierno, entre otras cosas señalando que no debía haberse reducido, que apenas se duró una semana la resolución de que se aumentaba de 50 a 100 litros el acceso al agua en aquellas personas que hoy día no lo tienen,
sectores fundamentalmente rurales, pensando en la pandemia. Duró una semana esa resolución y luego fue nuevamente revertida y estamos naturalmente de nuevo en 50 litros, cosa que yo comparto plenamente con el relator, que es, y lo hemos denunciado no una, varias veces, que es contradictorio en plena pandemia, donde más se requiere supuestamente el uso frecuente de lavado de las manos y otros usos esenciales. Entonces, quiero decirle que nunca contestó el gobierno esa carta, pero ha sido, hemos hecho declaraciones al respecto y hemos planteado, digamos, que a nuestro juicio no se aviene incluso con lo que plantea la propia Organización Mundial de la Salud, aunque en realidad el gobierno en esto ha intentado señalarnos o decirnos de que cumple con los estándares de la OMS y que no necesariamente son 100 litros. Yo creo que ahí tenemos una dificultad de interpretación, pero claramente hay un problema. Así que yo quería aclararle eso al relator, por supuesto, agradecer su voto, yo creo que es muy interesante. Y finalmente, Presidenta, yo no sé, yo creo que es muy importante porque él dijo con mucha claridad de que su principal misión estaba justamente relacionada con los servicios. Y aquí, como sabemos, son los servicios sanitarios que cumplen esta función de proveer y hacer los saneamientos. Entonces, yo creo que nos deja planteado un desafío, que es muy claro. Yo creo que los 3 puntos que él señaló sobre, de alguna manera, el monopolio, la tendencia a maximizar ganancias y la asimetría de poder y de información, digamos, en ese sentido, yo creo que están vigentes. Entonces, hemos tenido casos bastante dramáticos en algunos casos, como fue la situación de los lagos, viví hace unos meses atrás, que, bueno, la compañía tuvo un fallo fundamental, pero fundamental, que implicó la contaminación del agua y tuvo como 10 días la población sin agua mientras solucionaban el problema. Y una vez más, ahí uno tiene efectivamente la constancia de lo que significa un monopolio, porque como él señala muy bien, a diferencia de las telecomunicaciones, que todos estamos, yo creo que hoy día experimentando, nos va mal con una compañía, podemos cambiarnos a otra, pero aquí claramente no lo hay. Entonces, es doblemente riesgoso cuando es exclusivamente un monopolio. De hecho, nuestra ley contempla que cuando la empresa sanitaria reitera fallas y no es capaz de dar el servicio, está bien, puede terminar el marco de convenio, pero de aquí a que llame a la licitación y tenga una nueva empresa que efectivamente pueda hacerse cargo, no es sencillo, porque además, como lo dice muy bien este modelo, las mismas empresas sanitarias son dueñas de las redes y de todo, entonces el proceso es, al final, mi percepción claramente es que esto lo único que hace es mantener el monopolio. Es muy difícil reemplazarlo. Es muy difícil que uno pueda decir, terminamos el marco, aún si el servicio es muy insuficiente en términos de calidad, en términos, en fin, del agua, etcétera, 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 porque no hay las condiciones, porque no hay más competencia. Entonces yo creo que esto es un punto, como somos una comisión de recursos hídricos, que no podemos dejar de lado, a pesar que se suele ignorar, porque bueno, como se sabe que las cifras son buenas, porque es evidente que son buenas, en el sentido del saneamiento y la cobertura en el ámbito urbano, como que nos quedamos satisfechos con eso. Y yo creo que en este caso la autocomplacencia no nos ayuda. Yo creo que nosotros tenemos que profundizar que hay esta asimetría. La gente nunca entiende cómo se calculan las tarifas del agua. Son procedimientos muy complicados. Hay muy poca participación en las decisiones, ninguna. Y como decíamos antes, por supuesto, monopolios que siempre tenderán a maximizar sus ganancias. Entonces yo creo que estos temas son temas que están vigentes. Yo me alegro mucho que la relatoría los ponga, los visibilice y nos ayude a pensar en el futuro si es posible hacer algunos cambios o buscar formas de mitigar, digamos, el actual modelo. En definitiva, de eso es lo que estamos hablando en este momento. Entonces yo quería también poner énfasis en eso, Presidenta, y agradecerle realmente al relator que nos haya puesto estos puntos que yo me parece que son desafíos de país muy interesantes. Sí, muchísimas gracias, senadora Allende. Había pedido también la palabra el senador Navarro y le entregamos de inmediato para su última intervención al relator especial. No sé si, senador Navarro. No está por ahí. Senador Navarro debe estar ya en otra comisión. Bueno, sin más entonces le ofrecemos la palabra al señor Leo Heller para su
última intervención en esta Comisión de Recursos Hídricos y, por cierto, valorar también como un espacio el aporte que ha hecho Modatima en la defensa de los derechos humanos. De hecho, uno de sus líderes, Rodrigo Mundaca, fue galardonado recientemente con el Premio Internacional de Derechos Humanos en Nuremberg, y da cuenta, además, él canalizando una larga inquietud y anhelo de muchos y de muchas, no solo en el sector de Petorca, sino del país, del acceso al agua como un derecho humano esencial. Así que aprovechamos también ahí de valorar y reconocer. El señor Heller, suya la palabra. Voy a desconectar la cámara para mejor. Sí, dos comentarios muchísimo rápidos. Un es que es muy importante lo que Oscar Christie ha planteado. Hoy hay un concepto más alargado de consumo humano. Consumo humano no es solamente agua para ingestión, pero todos los usos domésticos para higiene son incluidos, y crecientemente hay una comprensión de que el agua para el cultivo de subsistencia que muchos moradores rurales necesitan también están incluidos en el volumen considerado para los derechos al agua. Entonces, es importante pensar en el agua para suplir, como Oscar Christie ha planteado, los usos de subsistencia. Subsistencia no es apenas ingestión del agua. Eso es importante. El otro tema, solamente para dejar claro que el gobierno y las empresas tienen hasta el día 17 para contestar. Y muchas veces las respuestas llegan en el último día, en la última semana. Esa es la tradición de los gobiernos. Entonces, no podemos decir de que no hay respuesta. Tenemos que esperar hasta el día 17 y ojalá que todos respondan y podamos colocar público las cartas, mi carta y las cartas de respuestas. Es eso, yo gustaría de agradecer la oportunidad y de desear que Chile avance muy determinadamente en garantizar los derechos humanos al agua y saneamiento a todos y todas, no solamente chilenos, pero también los extranjeros que viven, los migrantes, los refugiados que viven en el país que no tienen nacionalidad, eso incluyendo los indígenas, los rurales, todos que hoy tienen algún tipo de dificultad de accesar agua y saneamiento con bases en la normativa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vemos ahí al senador Navarro. Senador Navarro, le habíamos ofrecido la palabra antes de la última intervención del señor Heller. Está sin micrófono. Rápida. No, ahí, presidenta. No, solo preguntar, en la comisión que ha trabajado el tema de la sequía, ¿hay un catastro respecto de pueblos originarios y agua, tanto en el norte como en el sur de Chile? Porque si no se resuelve el tema de la propiedad del agua estatal, el Estado va a enfrentar un grave conflicto dentro de muy poco, particularmente con las comunidades de pueblo originario. No sé si tenemos un catastro, si la comisión ha abordado este tema más en profundidad para saber cuáles son los puntos de dificultad. Hace unos años atrás en Chusmisa, Uspagama, en Iquique, logramos ganar un juicio con la comunidad de Chusmisa, Uspagama, en contra de unas mineras después de más de una década de lucha en los tribunales. Pero no pueden ser los tribunales los que busquen la resolución de estos conflictos. Creo que tiene que haber una política pública. Eso es, presidenta. Y si no lo hubiera, a ver si la comisión pudiera solicitar el catastro al Estado, a la Dirección de Agua, o a quien correspondiera, bienes nacionales, a fin de tener una radiografía del conflicto de agua en que están involucradas las comunidades de pueblos originarios. Bueno, solo comentarle, senador, que la semana pasada tuvimos en la comisión al director nacional de Obras Hidráulicas para conocer precisamente el reglamento de la ley de saneamiento, una ley que fue aprobada por el Parlamento hace ya hartos años y que está en los plazos absolutamente vencidos para la dictación del reglamento. Tuvimos también a la presidenta de FENAPRU, que es la Federación Nacional de Sistemas de Agua Potable Rural, y solicitamos en esa oportunidad un catastro
en la dirección de lo que usted plantea, de cuáles son todos los sistemas de agua potable rural, tanto MOP como no MOP, porque recordemos que hoy día la ley lo que hace es que pone la exigencia en que el Estado deba hacerse cargo de todos los sistemas de agua potable rural existentes, y a lo largo de estos años había muchos sistemas que se comenzaban a implementar, no necesariamente al alero del Ministerio de Obras Públicas. Y además se ha solicitado cuál es el estado en el que se encuentran estos sistemas de agua potable rural asociados a las inversiones de cada uno de ellos. Es algo que ya se solicitó en la Comisión de Recursos Hídricos y que comprometió el Ministerio de Obras Públicas a través del Director Nacional de Obras Hidráulicas. Pero además hay otro tema, porque tiene que ver con la dispersión de funciones, a lo cual el relator especial hacía alusión en el tema de la opacidad de la información, porque como hay una parte que lo administra el Ministerio del Interior, particularmente el abastecimiento a través de camiones aljibe, que es para un número lamentablemente muy alto, en nuestra opinión, para muchas familias en nuestro país. Esa información respecto de a quienes llega específicamente ese apoyo a través de camiones aljibe es algo que nos ha costado hasta ahora poder tener una información mucho más precisa, y creo que en ese sentido es bueno dejar a un lado este oscurantismo, esta opacidad en la información, y tener mayores garantías de que las familias pueden acceder no solo a una cantidad y calidad de agua adecuada, sino también poder identificar cómo se incorporan esas familias a programas de inversión que permitan tener continuidad en el servicio y no mantener esta lógica de abastecimiento a través de fuentes móviles que son los camiones aljibes. Así es que muchas gracias, y está siempre usted también cordialmente invitado a esta comisión. Queremos reiterar nuestros agradecimientos a todo el equipo de la representación en nuestro país y en América del Sur, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Insistimos en que tomamos con mucho entusiasmo el ofrecimiento del acompañamiento técnico, porque para quienes integramos esta comisión estamos convencidos en que las transformaciones legislativas que nuestro país requiere hacer tienen como propósito garantizar el agua como un derecho humano esencial en la vida de todos nuestros compatriotas. Así es que de verdad, muchísimas gracias a nuestros invitados. Vamos a estar a la espera de poder conocer también las cartas enviadas por parte de la oficina, y vamos a estar atentos el 21 de este mes a conocer el informe que la Relatoría Especial hará ante las Naciones Unidas, de manera de poder analizarlo también en nuestra comisión, y que ustedes sientan en esta Comisión de Recursos Hídricos del Senado un apoyo también en la tarea que tenemos que emprender, no solo en América del Sur, sino también como parte de un esfuerzo mundial que se debe hacer para garantizar el agua como un derecho humano esencial. Así es que muchas gracias a la senadora Allende, al senador Navarro, al senador Alvarado, que también han participado de esta comisión. Quiero agradecer al equipo de informática que ha hecho posible que podamos tener también a nuestro invitado, al relator especial, en esta comisión, y agradecer al equipo de la Secretaría y a la Biblioteca el acompañamiento permanente de este trabajo en la Comisión de Recursos Hídricos. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias también al equipo del gobierno que nos acompañó en esta oportunidad. Un abrazo, que esté muy bien. Buen día. Nos vemos, presidenta. La grabación se ha detenido. Muchas gracias.